Bienvenidos a esta primera edición de Diseños que Resuelven en formato podcast. Mi nombre es Giuseppe Román, soy diseñador gráfico y tengo una firma de diseño llamada G-Diseños y es por allí en donde publico mis proyectos, donde trabajo para mis clientes y también desarrollo proyectos personales. Mi área profesional predilecta o principal es el diseño de identidades visuales, pero sucede algo y es que me encanta enseñar, me encanta aprender y últimamente he estado utilizando mi cuenta justamente para eso, para dar tips, consejos, comunicar cuál ha sido mi experiencia y evitar que otros diseñadores o creativos cometan los mismos errores que cometí yo. Y pues ese es el objetivo de este proyecto principalmente. Más allá de ofrecer proyectos de identidad visual, ahora se está convirtiendo en un espacio de aprendizaje. Pero aquí tampoco vengo a bombardearlos con información sobre qué es lo clásico que se habla ahorita en redes, que es como demasiado viral y a lo que le funciona a la gente, que son los clásicos tips de cómo presentar mejor un proyecto, cómo debo cobrar, cómo hacer mi presupuesto. Ya eso lo hablo en mi Instagram. Yo quiero aprovechar este podcast para hablar de temas más complejos. ¿Y cuál puede ser ese contenido más complejo? Pues bueno, vamos a enfocarnos principalmente en temas como los que ya he hablado en mi cuenta de Instagram, en diseños que resuelven, que son, por ejemplo, el diseño del Panot de Barcelona o el trabajo, la historia de Jesús Emilio Franco, que es el diseñador que, digamos, fue pionero en Venezuela diseñando las marcas más importantes del país en ese momento. Pero bueno, tengo que confesar que efectivamente hablar de estos temas es un poco aburrido y mucho más durante 20 o 30 minutos, así que yo voy a hacer lo posible por hacerlo interesante, por hacer que se identifiquen con la historia, meterlas a ustedes dentro de esto y, cónchale, ayudarlos a generar pensamiento crítico. Así que, sin mucho rollo, vamos al meollo. ¿Qué sucede? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que quizá no sea el diseño que más resuelve del mundo, ni tampoco podamos encerrarlo dentro del mundo del diseño porque digamos que podemos meterlo dentro de distintas áreas profesionales, pero el punto es que resuelve. Y es la creación de contenido. Y me dirá, mira, Giuseppe, pero eso es muy amplio. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en que resuelven porque le salvaron la vida a muchos diseñadores y sobre todo a los que vienen de ahorita en adelante, porque justamente la creación de contenido fue la que permitió difundir qué es el diseño gráfico, qué hacemos en esta carrera y en qué te puedes profesionalizar y cómo le puedes sacar provecho. Resulta y acontece que hace, digamos, unos 5 o 6 años, vamos a hablar más específicamente, entre los 2000 o antes de los 2000 hasta, no sé, quizá 2013, 2014, el diseño gráfico de verdad era oscurísimo. O sea, y cuando me refiero a oscurísimo es que era una carrera, sigue siendo, pero más antes que ahora, era una carrera muy negativa. O sea, la gente, tú le decías que ibas a estudiar diseño gráfico y era como que, Dios, te condenaban al fracaso. Y de hecho hacían esa comparación tan fea que no entiendo por qué, porque al fin y al cabo es como para mí cualquier trabajo es valioso, pero hacían esa comparación de vas a terminar siendo trabajador de McDonald's. Cosa que me parecía horrible esa comparación porque es como que, pero ¿cuál es el problema de trabajar en McDonald's? ¿Sabes? Como que si necesito un trabajo y voy a trabajar en McDonald's, pues eso es lo que voy a resolver en ese momento. Pero eso no es el punto. El punto es que esas eran las comparaciones que se hacían en ese momento, de nuevo, más antes que ahora, pero siguen habiendo una que otra por ahí. Y siempre era porque decían que no ibas a encontrar trabajo, porque era una carrera de fracasados, porque era la carrera de las personas que no sabían qué estudiar y se metían al diseño gráfico. Y eso, ¿ok? Fue la consecuencia de que no hubiese información sobre qué es lo que hacías con esa carrera. Y muchas personas se metieron en el diseño gráfico sin tener idea de qué es, cosa con qué se iban a enfrentar al salir. Y aquí es donde se mete la creación del contenido. Aquí es donde intervienen los creadores de contenido que, pues bueno, vinieron a prácticamente salvarnos porque gracias a ellos se empezó a difundir información acerca de qué es el diseño gráfico y qué es lo que hace un profesional dentro del mundo del diseño gráfico después de salir de la carrera. Y es más, me retracto de haber dicho 2013 como el fin de esa etapa oscura del diseño gráfico. No, 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 no. La etapa oscura del diseño gráfico todavía existe, ¿no? O sea, todavía estamos en un proceso de transición en donde decimos, tipo, ok, a mí me encanta mi carrera, pero hay mucha gente sufriendo y pasando roncha con el diseño porque no consiguen trabajo
o porque sus familias no los dejan estudiar la carrera, o porque literalmente la terminaron, pero todo su entorno social no les permitió tener una visión un poco más optimista de su carrera y decidieron abandonarla. ¿Sabes? Como esas cosas siguen sucediendo. Y es terrible. Y yo creo que esto, o sea, no voy a ponerle fecha de término, es una fecha que todavía continúa. Y yo decía 2013 porque, bueno, cuando yo empecé a investigar sobre el diseño ya, cuando estaba en bachillerato, tipo en cuarto o quinto año, empecé a encontrar cositas, ¿no? Cosas interesantes. Pero era no completamente convincente todavía. De hecho, yo salí de bachillerato y empecé a ver videos de otros diseñadores pequeñitos en México, por ejemplo, o en Argentina, que tenían sus propios blogs y hablaban de las cositas que hacían. Y era como, sí, muy cuchito, pero hermano, yo necesito comer. Yo necesito terminar una carrera y tener un trabajo, cónchale, complejo. Y no voy a meterme con ellos ni voy a decir que lo que hacían estaba mal, pero yo necesitaba tener una visión mucho más grande del diseño. Y yo sabía que había algo más de lo cual yo me podía atar o impulsar para llegar a ser algo más grande que simplemente, pues bueno, hacer manualidades en mi casa, porque eso es lo que yo veía. De hecho, la visión más grande que yo tenía del diseño era tener mi propia tienda de impresión. Y de nuevo, no estoy juzgando a las personas que tienen una tienda de impresión o hacen manualidades en su casa, pero es como que yo sentía que no había nada más. O sea, yo quería que sí, pero no me permitían ver nada más. Y era porque los diseñadores más grandes y todas las personas con, digamos, muchísimo más impacto a nivel de diseño en el mundo no hablaban o no nos llegaba la información de forma fácil. Quizá habían en revistas o en blogs, pero era como, no era fácil que llegara la información. Y mucho menos para un chamo que no sabía inglés y bueno, estaba saliendo de bachillerato con unas notas terribles. Obviamente no tenía ni la capacidad ni el interés en buscar información más allá de lo que tenía a la mano. Porque ustedes dirán, cónchale, pero pudiste haber buscado en otras páginas, tipo, como digo yo, de repente en periódicos, en revistas internacionales para sacar más información de diseño, pero mira, honestamente no tenía capacidad para eso. Y por eso yo agradezco tanto y pongo en un pedestal tan alto a la creación de contenido y a los creadores de contenido, más que todo, obviamente más que todos los de diseño, porque son los que me permitieron tener una visión más compleja del diseño gráfico. Y también me enseñaron a que no es cuestión de ser grande como diseñador gráfico o impactar o tener un trabajo increíble en una oficina grandísima. No, es encontrar tu propio camino. Así que bueno, ahorita meditando, me di cuenta que honestamente esto no es diseños que resuelve. O sea, digamos que la creación de contenidos no puedo meterlo dentro de la categoría de diseños que resuelven porque es muy amplio. Pero es que creo que no tuve opción. Y no tuve opción porque es lo que quiero hablar realmente. Es como, este punto lo quería hablar desde hace tiempo. Y que honestamente el otro diseño que resuelve que tenía, que era los carteles imparques, era sumamente aburrido. Y, o sea, no me imaginaba a ustedes escuchando más de 20 minutos a Giuseppe hablando de los carteles imparques y los bonitos que son. Si no saben qué son los carteles imparques, imparques es como la Organización Nacional de Parques Nacionales o Parques Naturales de Venezuela. Y bueno, digamos que el diseño de los carteles y la forma en la que están puestos y los materiales es una cuestión súper interesante, al menos para mí. Pero para hablarlo durante un podcast es aburridísimo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a meterles aquí un tema que de repente no tiene nada que ver con diseños que resuelven, pero vale, está interesante. Así que me perdonan, este es el primer episodio y ya estoy metiendo la pata en el contenido, pero todo es en pro a que realmente les guste, que, cónchale, se sientan identificados también y empiecen a eso, a trabajar ese pensamiento crítico de hay algo, hay algo más allá que simplemente lo que tenemos ahorita, ¿ok? Hay algo más allá de cómo nosotros interpretamos el diseño gráfico ahora. Antes el diseño gráfico era una cuestión increíble, o sea, el diseño gráfico en el siglo XX eso era como la arquitectura. Al menos eso es lo que yo entiendo cuando cada vez que leo la historia del diseño y de las personas que hablan de diseño, y aquí en Venezuela era una carrera súper apreciada, que bueno, si bien los mismos diseñadores decían que todavía eran como que menospreciados porque solamente los llamaban para hacer logos,
la forma en la que los hacían y la forma en la que los contrataban y la intención o la importancia que tenía el logo y la señalética en Venezuela en el siglo XX era impresionante. Pero no sé qué pasó entre el siglo XX y finales, como que intermedios de los 2010 para arriba, que el diseño se convirtió en nada. Se convirtió en una carrera abandonada. Y yo creo que fue esa etapa de transición entre el trabajo manual y el trabajo digital, donde, bueno, pues vino las computadoras y se resolvieron muchísimas cosas. Y, pues bueno, supongo que los diseñadores como que se abrieron más a otros campos que no eran necesariamente lo que ya se hacía antes de logos y señalética. O bueno, digamos que el modelo de agencia o de estudio no evolucionó por todo ese tiempo hasta ahora, que hay muchísimos diseñadores independientes, hay muchísima propuesta creativa, hay un montón de gente haciendo cosas loquísimas, interesantes con esta carrera, que de verdad pinta por completo otro horizonte para los diseñadores que vienen saliendo de la carrera ahorita. Y eso lo vemos también en la oferta educacional. Yo pensé que aquí en Venezuela no iba a llegar nunca una propuesta alternativa o de complemento al diseño que te enseñara otras habilidades que no fuera simplemente diseño de logos, marca, marketing y toda esta cuestión. A la UCAP llegó este año, una universidad importantísima aquí en Venezuela, una oferta de un diplomado genial que habla justamente o enseña justamente un complemento al diseño gráfico o incluso a la arquitectura, a la comunicación social y las personas que estudian marketing, que es el diseño o innovación social. Una forma de plantearte una alternativa de aplicar tus habilidades no solamente en lo que haces, sino en otro tipo de actividades como conceptualización digamos, eventos de impacto social o cómo organizarlos, cómo administrar a las personas las tareas y los objetivos. O sea, es algo bastante completo y súper complementario al diseño gráfico, ¿sabes? Como que no es algo que ves en la carrera, es algo que vas a aprender nuevo y diferente y que lo puedes complementar con lo que ya sabes de diseño. Y fíjense que invitan a otras especialidades que no son necesariamente diseño gráfico. Entonces, eso es a lo que voy con que ha evolucionado poco a poco y yo pensé que aquí nos íbamos a tardar mucho, pero estamos viendo un cambio en la forma en la que el diseño gráfico se aprovecha. Y hablando de aprovechar, me parece necesario, justo y necesario hablar también de quiénes son estos creadores de contenido, porque bueno, va aunado al tema. ¿Quiénes son estos creadores de contenidos que al menos a mí me han cambiado la visión de cómo interpretar el diseño? Son justamente Foro Alfa, que no es un creador de contenido, sino varios creadores de contenido que tienen este espacio en Argentina de educación y crítica extrema al diseño y a otros diseñadores. Y digo extrema porque realmente cuando están en contra de alguna idea, van en contra y te explican por qué. Y realmente es impresionante su capacidad de analizar las visiones que tienen otros diseñadores y ellos dar su propia visión y impulsarte a ti a que tengas tu propia visión del diseño, que tengas tu propia interpretación y te retan a contradecir lo que sabes del diseño. Es como cuando mis profesores me decían, cuando entiendas el diseño vas a poder romper las reglas. Y considero que eso es lo que hace Foro Alfa. Ellos rompen reglas sabiendo cuáles son las reglas. Es como que tratan de darle sentido, pero un sentido propio a lo que ellos hacen. Y también está Marco Creativo, que me parece un ser de luz, porque es un señor súper creativo, literalmente. Es una persona que estoy casi seguro que no es totalmente diseñador gráfico. Creo que estudió como comunicación visual, pero era la opción que tenía en ese momento. Y honestamente hasta ahora ha dado la talla como para ser considerado diseñador gráfico. Creo que lo podemos decir así. Y de hecho comunicación visual también va como por allí. O sea, es como una carrera que va muy pegada al diseño gráfico, que al mismo tiempo creo que terminan siendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, Marco Creativo es tremendo profesional, todo su contenido es súper agradable, él se encarga de comparar, enseñar y analizar los logos de otras personas y otros proyectos y otras marcas, incluso sus propios logos, cosa que no todos los creativos están dispuestos a hacer, mostrar su trabajo y exponerlo al mundo, porque obviamente se exponen a la crítica, pero lo hace con toda esa intención de que tú también lo puedas juzgar a él y tú puedas reinterpretar las cosas que él hace. Entonces,
este tipo de creadores de contenidos, que bueno, son más, pero ahorita los que se me ocurren son estos, son los que realmente me hicieron un cambio en la forma de pensar del diseño. Son personas que, cónchale, me dieron una visión un poco más realista del diseño, menos consumista y más pensando en interpretar mi propio camino como diseñador gráfico. Me enseñaron a que cada quien tiene sus rumbos y cada quien tiene o toma sus decisiones en el diseño gráfico y aprovecha su carrera a su manera. Y me enseñaron a no juzgar a las personas que yo veía antes, que yo decía, wow, pero puedes hacer otras cosas, no solamente puedes hacer manualidades en tu casa. No, o sea, esas manualidades en su casa, de esas personas que lo hacían, era porque eso era lo que les gustaba. Era porque era su área, su espacio seguro. Y ellos encontraron su seguridad allí. Lo mismo va con esta idea de que yo pensaba que, bueno, será tener nada más una imprenta, ¿sabes? Como que, bueno, una tienda de impresión. Volvemos, tener una tienda de impresión es un trabajón. Después de que yo salí de la carrera y yo me di cuenta de la cantidad de conocimientos que tienes que tener para no solo tener una imprenta, trabajar en una imprenta. Es, no lo viví, pero lo viví a través de una amiga y cada vez que imprimíamos y hacíamos trabajos, lo veíamos en primera mano. Es de los trabajos más complejos y más pesados que hay de verdad en todo el mundo porque mezclas todo el mundo de la abstracción del diseño con la atención al público y de paso el tecnicismo de la impresión. O sea, un desastre. Iba a decir un meollo, pero no, el meollo no es la palabra, era un desastre. O sea, era muy complejo y tenías que tener demasiadas habilidades en estos tres sectores como para hacer que todo estuviera bien. Y obviamente tener capacidad de organizarte muy bien para no mezclar papeles, no mezclar tintas, sacar los archivos correctos, cortar en la línea correcta, tener suficiente espacio para cortar el archivo y no quitarle un pedazo, ¿sabes? Un montón de cosas que obviamente me hicieron cambiar por completo la visión que yo tenía sobre el mundo de la impresión y sobre cualquier área en la que un diseñador gráfico podía trabajar, que yo decía tipo, bueno, pero yo quiero algo mejor. Y resultó ser totalmente lo contrario. Justamente como que cada quien hace lo mejor, cada quien hace lo que le gusta y cada quien aprovecha su carrera a su manera. Y yo considero que, pues bueno, la creación de contenido y los creadores de contenido fueron los que también ayudaron a que eso estuviera más que claro. Como que hay mucho más, sí había mucho más, como decía yo, pero no porque habían cosas mejores, sino porque hay más, hay demasiadas opciones para aprovechar el diseño gráfico. Hay muchísimas formas de aplicar tus conocimientos y tu carrera, pues, y hacerlo eh, también una forma de ingreso. Así que bueno, creo que voy a dejar de desarrollar esta verborrea que tengo ahorita, o sea, este montón de palabras que estoy lanzando, de las cuales no estoy completamente seguro si todas tienen sentido, pero para hacer una primera vez creo que me siento un poco conforme. He hecho muy pocos cortes y estoy tratando no, realmente estoy dejando absolutamente todo lo que digo, no importa si está mal o no, porque bueno, creo que esa es la esencia del podcast, lo natural, lo original y como que, lo orgánico que es. Así que me despido con esta conclusión, pues que ya les dije de que bueno, el diseño tiene muchísimo potencial y que sí considero que, aunque no está tanto dentro del tema de diseños que resuelven, considero que la creación del contenido y los creadores de contenido entran esta, en esta visión de que resolvieron, de que hicieron lo que tenían que hacer, de que hacen lo que tienen que hacer, porque todavía hay muchísimos y yo quiero ser parte de ellos y ayudan a mucha gente y muchos diseñadores y futuros creativos y futuros diseñadores a tener una visión mucho más positiva del diseño y de nuestra carrera y que abandonemos esta etapa tan oscura que se desarrolló en todos estos años de los 2000 sobre esta carrera y pues bueno, entramos a una etapa de luz y de optimismo y positivismo y bastante plata para todos ustedes. Así que bueno, nos vemos en la próxima edición que va a ser seguramente la de los carteles imparques, pero bueno, voy a ver cómo la hago más interesante, así como esta que bueno, estuvo un poquito jocosa, nostálgica, triste y positiva al mismo tiempo. Nos vemos, lo dejo hasta aquí. Besos, muchos éxitos y sigan aprendiendo, no solo de mí, sino de otros diseñadores.